El tema que desarrollaremos a continuación es el de la modificación de la relación laboral, suspensión y extinción de la relación laboral por voluntad unilateral del empresario, por voluntad unilateral del trabajador, por voluntades concurrentes de ambas partes y por desaparición e incapacidad de las partes. Para elaborar este tema yo he empleado el artículo 35 de la Constitución, que constitucionaliza el derecho al trabajo y establece la reserva de ley para el Estatuto de los Trabajadores, y el 149, que nos ofrece el título competencial de la redacción del Estatuto de los Trabajadores. Y de otro lado, el propio Estatuto de los Trabajadores en los artículos 39 y siguientes, que regula, de un lado, las causas de modificación y las modalidades de modificación del contrato y los efectos pertinentes, las causas de suspensión y los tipos de suspensión y los efectos de la suspensión del contrato, y de otro lado, la extinción de la relación laboral, las modalidades y los efectos de la extinción de la relación laboral. Sin más preámbulos, comenzamos con el artículo 35 de la Constitución, que ya os digo, constitucionaliza el derecho al trabajo y establece una reserva de ley para la redacción del Estatuto de los Trabajadores, que se llevará a cabo por parte del Estado en virtud del título competencial asignado por el 149.1.7 de la Constitución. Pasamos ahora ya al Estatuto de los Trabajadores para ver el primero de los artículos, que habla sobre la modificación, suspensión y extinción de las condiciones de trabajo. El artículo 39 recoge la figura de la movilidad funcional, que es un supuesto en la que el empresario encarga a un trabajador la realización de unas funciones distintas a las que está realizando hasta el momento, pudiendo ser funciones de categoría superior o funciones de categoría inferior, siempre por el tiempo imprescindible y siempre que además existan razones técnicas, organizativas o de producción que así lo justifiquen. Esta decisión se deberá comunicar tanto al trabajador como a los representantes de los trabajadores. En el caso de que la encomienda de funciones fuera de ámbito superior, tendrá derecho a consolidar ascenso cuando haya estado desempeñando estas funciones durante al menos 6 meses en el plazo de 1 año y durante 8 meses en el plazo de 2 años. Respecto de las retribuciones, pues percibirá la más alta de las dos que voy a mencionar. Si las que está percibiendo por las funciones que realmente está desempeñando son más altas, percibirá estas, pero si las que estaba percibiendo en su puesto de trabajo habitual eran más altas, percibirá las del puesto de trabajo que estaba desempeñando. El 40 nos habla de la movilidad geográfica. Se produce movilidad geográfica cuando los trabajadores, todos o algunos de los trabajadores de un centro de trabajo, son trasladados geográficamente a otro centro de trabajo distinto, pero de la misma empresa, exigiendo, y esta es la clave, cambio de residencia. Tiene que exigirse que se den necesariamente razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Esta decisión tiene que ser notificada individualmente a cada trabajador, aunque la movilidad geográfica se vaya a producir en la persona de varios trabajadores, y también a los representantes legales con una antelación mínima de 30 días. El trabajador individual, aunque vaya a producirse al traslado de un número de trabajadores que pueden ser 10, 20 o todos, el trabajador individual, frente a esta decisión del empresario, puede optar entre aceptar el traslado, percibiendo la compensación por gastos y cualquier otra indemnización que pudiera derivarse de este traslado, o a extinguir la relación laboral, percibiendo una indemnización de 20 días de salario por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades. No cabe, por supuesto, no cabe olvidar que esta decisión podrá ser impugnada de forma individual o colectiva ante la jurisdicción social. Se nos dice que cuando el traslado al que se está refiriendo el apartado 1 afecte a todos los trabajadores de un centro de trabajo, será imprescindible que de forma
previa a la decisión que adopte el empresario, se abra un periodo de consultas, que además deberá ser comunicado a la autoridad laboral competente para que posteriormente ésta no solo esté al corriente de lo que está sucediendo en la empresa, sino que revise el acuerdo final del periodo de consultas. El artículo 41 nos habla de modificaciones sustanciales en el contrato de trabajo. Este supuesto se produce cuando la empresa decide acordar una modificación sustancial porque existen razones probadas, económicas, técnicas, organizativas o de producción en las condiciones esenciales que el trabajador venía desarrollando hasta el momento y que afectan a las siguientes materias. Bueno, entre otras, pueden afectar a la jornada de trabajo, al horario y la distribución del trabajo, al sistema de trabajo a turnos, al sistema de remuneración o, y este es quizá el más interesante, cuando las funciones que se asignen al trabajador excedan de los límites que se prevén para la movilidad funcional del artículo 39. Las modificaciones sustanciales podrán ser adoptadas en virtud de una decisión unilateral del empresario, pero pueden tener efectos colectivos. Si tienen carácter individual, es decir, la modificación sustancial de las condiciones de trabajo se refiere a un trabajador individual, el trabajador afectado deberá ser notificado de esta decisión. Deberán además ser notificados los representantes legales de los trabajadores, todo ello con una antelación mínima de 15 días, sin perjuicio de que éste impugne la decisión ante la jurisdicción contenciosa. Laboral, quiero decir. Y de otro lado, si es de carácter colectivo esta modificación sustancial, deberá ir precedida necesariamente de un periodo de consultas que se pondrá en conocimiento de la autoridad laboral competente. Así pues, ya hemos visto dos supuestos en los que deberá abrirse necesariamente un periodo de consultas previo. Primero, la movilidad geográfica cuando afecte a la totalidad de los trabajadores de un centro de trabajo, y la modificación sustancial de las condiciones de trabajo cuando afecte con carácter colectivo a los trabajadores de un centro de trabajo. Continuamos diciendo que la decisión finalmente será notificada, la decisión del periodo de consultas. Contra ella se pueden llevar a cabo por parte de los trabajadores, se pueden iniciar medidas de conflicto colectivo, recordad artículo 37.2 de la Constitución, sin perjuicio de la acción individual que tiene cada trabajador para acudir a la jurisdicción laboral en defensa de sus propios derechos y que se reconoce en el apartado 3. Lo que ocurre es que la interposición del conflicto colectivo o la adopción de medidas de conflicto colectivo, 37.2 de la Constitución y 87, creo recordar, del Estatuto de los Trabajadores, paralizará la tramitación en vía judicial de las acciones individuales iniciadas hasta que no se resuelva las medidas de conflicto colectivo adoptadas. De otro lado tenemos la figura de la subcontratación de obras y servicios, diciendo que una empresa podrá subcontratar con otra obras o servicios correspondientes al propio ámbito de actividad, pero será requisito imprescindible que la primera empresa contratista compruebe que la subcontratada está al corriente del pago de las cuotas de la Seguridad Social, debiendo para ello recabar por escrito con carácter obligatorio certificación negativa de descubiertos a la Tesorería General de la Seguridad Social, que deberá librar inexcusablemente certificado en el término improrrogable de 30 días. Si transcurrieren los 30 días y la Tesorería no ha expedido certificado alguno, lo que ocurre es que la empresa contratante queda exonerada de responsabilidad. Es decir, podría ser que efectivamente la empresa subcontratada estuviese en descubierto, pero como la tesorería no ha cumplido en plazo, el contratista no incurre en responsabilidad.
La persona de los trabajadores, la persona del trabajador, del contratista y del subcontratista deberán ser informadas por escrito antes del inicio de la respectiva prestación de servicios y además se deberá informar a la representación de los trabajadores. El artículo 43 nos habla de la figura de la cesión de trabajadores, que solo está permitida en el marco de las ETTs, como dice aquí, y el 44 nos habla de la sucesión de la empresa. En principio se está contemplando en el artículo 44 un supuesto de sucesión por transmisión intervivos, lo que no quita que haya otros supuestos de sucesión, pero es el que se contempla en el 44, efectos de responsabilidad. Se nos dice que el cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva, como regla general por sí mismo, es decir, la modificación subjetiva del titular de la empresa no extingue por sí mismo el contrato de trabajo, quedando el nuevo empresario subrogado en todos los derechos y obligaciones laborales y de la seguridad social del anterior. ¿Qué ocurre? Que se entiende que hay sucesión cuando lo que se transmite no son partes o secciones individuales, sino un todo económico, entendido como un conjunto de medios de producción cuya finalidad es la realización de una actividad económica. Respecto de la responsabilidad, se dice que cuando la transmisión que tenga lugar por actos intervivos, ya lo decíamos anteriormente, se responde solidariamente tanto transmitente como transmisor por las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión por un plazo de 3 años. Sin embargo, cuando la cesión hubiera sido o la transmisión hubiera sido declarada delito por sentencia judicial firme, la responsabilidad solidaria también se extenderá a aquellas obligaciones que nazcan con posterioridad a la transmisión. A partir de aquí pasamos al artículo 45, que nos habla de la suspensión del contrato. Ya no es la modificación, sino la suspensión. En principio, el contrato podrá suspenderse bien por mutuo acuerdo y, como siempre digo, entre otras causas, porque aquí es imposible aprendérselo todo, por mutuo acuerdo, por causas consignadas válidamente en el contrato, por incapacidad temporal, por nacimiento, adopción, guarda, cuidado de un familiar hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad, riesgo durante el embarazo, ejercicio de cargo público representativo, causa de fuerza mayor, causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Esto es un ERE, pero bueno, eso lo veremos después. Víctima de violencia de género o de violencia sexual. La suspensión del contrato es lo más importante, exonera de las obligaciones mutuas y recíprocas. El artículo 46 nos habla de las excedencias. Lo pasaremos un poco por encima porque es un artículo largo que además puede llevar a confusión con las causas de suspensión del contrato. Hay ocasiones en las que no se diferencian con exactitud y con precisión qué es una causa de suspensión y qué constituye una excedencia. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, sí que en principio podemos distinguir entre la excedencia forzosa y la voluntaria, siendo la forzosa aquella que dará derecho a la conservación del puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad, y la causa es que la persona del trabajador ha sido designado para el ejercicio de un cargo público que no le permita compatibilizar trabajo y cargo público, porque sabéis que hay ocasiones en las que sí. El trabajador puede solicitar una excedencia voluntaria, y ahora veremos algunas de las modalidades, siempre que haya prestado en la empresa al menos un año de servicios efectivos. Será la excedencia voluntaria en función de la modalidad, nunca inferior a 6 meses y nunca mayor a 5 años. Solo podrá ser ejercitada de nuevo por el mismo trabajador si han transcurrido 4 años desde el final del anterior periodo de excedencia voluntaria. Bueno, podemos ver como modalidad la excedencia para atender al cuidado de hijos por un periodo no superior a 3 años, también para atender al cuidado de un familiar hasta el 2º grado de consanguinidad consanguinidad o afinidad, también para el desarrollo de funciones sindicales,
lo que conserva es un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría. Vamos a ver el artículo 47, que son los ERES temporales, que es la reducción de jornada o la suspensión del trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor. Se dice que la empresa podrá reducir temporalmente la jornada de trabajo o suspender la eficacia de los contratos de trabajo por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción de carácter temporal, con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo y al procedimiento reglamentario que se determine. ¿Qué se entiende por causas económicas? De forma general y a los efectos previstos en esta ley, cuando se producen pérdidas económicas. Causas técnicas, cuando se produzcan cambios inasumibles en los medios de producción. Causas organizativas, cuando haya una modificación en la organización de la producción. Y causas productivas, cuando se produzcan cambios en la demanda del producto. El procedimiento que será aplicable a cualquiera que sea el número de las personas afectadas se inicia mediante una comunicación a la autoridad laboral competente y una apertura simultánea del periodo de consultas. Tercer supuesto en el que se abre periodo previo de consultas. Decir que la decisión empresarial surtirá efectos a partir de la fecha de comunicación, que podrá ser impugnada no ante la autoridad laboral, sino por la autoridad laboral, a petición de la entidad gestora de la prestación por desempleo. Es decir, si la reducción de jornada o la suspensión temporal del contrato va a dar lugar a percepciones por desempleo, la autoridad laboral competente, a instancia de la entidad gestora de la prestación por desempleo, puede impugnar en vía jurisdiccional, si así lo entiende pertinente, esta decisión de ERE temporal. De otro lado, ya nos vamos al 47 bis, que solo mencionaremos, artículo 47 bis, mecanismos red de flexibilidad y estabilización en el empleo, y a partir de ahora vamos a los supuestos de extinción de la relación laboral que están contenidos en los artículos 49 y siguientes. Vamos a ver el 49, que nos habla de las causas de extinción del contrato, que son, entre otras, pues por mutuo acuerdo, por causas válidamente consignadas en el contrato, por expiración del tiempo convenido, por dimisión del trabajador, por muerte del trabajador, por jubilación total del trabajador, por despido o por voluntad del trabajador. El empresario, con ocasión de la extinción del contrato, deberá comunicar a los trabajadores la denuncia o, en su caso, el preaviso de la extinción del mismo, acompañando a este preaviso una propuesta de liquidación. Extinción por voluntad del trabajador. Serán causas, la primera de ellas, modificación sustancial en las condiciones de trabajo, cuando superen lo previsto en el artículo 41. Segundo, la falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario y, en tercer lugar, cualquier otro incumplimiento grave de las obligaciones por parte del empresario. En este caso, la indemnización será la señalada para el despido improcedente. 33 días por año, creo recordar, con un máximo de 24 mensualidades. 51. Despido colectivo. Pues se produce un despido colectivo como consecuencia de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, cuando en un periodo de 90 días se proceda a la extinción de contratos que afecte al menos a los siguientes números: 10 trabajadores en empresas que ocupen o menos de 100 trabajadores, mejor dicho, hasta 100. El 10%, aquí ya cambia el concepto, es un porcentaje y no un número. El primero era 10 trabajadores hasta 100 trabajadores, el segundo es el 10% en aquellas empresas que empleen entre 100 y 300 trabajadores. Y el tercer supuesto vuelve otra vez a un número: 30 trabajadores en aquellas empresas que empleen a más de 300 trabajadores. Entendiéndose que concurren causas económicas, organizativas, técnicas o de producción, de acuerdo a lo que ya hemos mencionado en el artículo 47 anteriormente. El despido colectivo deberá ir precedido de un periodo de consultas. Vamos a pasar al artículo 52, extinción por causas objetivas. Las causas objetivas están muy tasadas. Primero, cuando se produzca ineptitud del trabajador sobrevenida o que no fuere sobrevenida pero fuere desconocida.
cuando haya una falta de adaptación del trabajador a modificaciones técnicas, siempre y cuando se le haya ofrecido al trabajador la posibilidad de, en horario de trabajo, formarse adecuadamente y de forma gratuita para afrontar esa adaptación a los nuevos métodos o sistemas de organización del trabajo, en un plazo de 2 meses. Cuando concurra alguna de las causas previstas en el 51.1, sin que llegue al umbral del número de trabajadores del 51.1. El número 53 nos habla de la forma y efecto de la extinción por causas objetivas. Se dice que habrá de comunicarse por escrito al trabajador expresando la causa y simultáneamente entregándole por escrito un documento en el que se pone a disposición del trabajador la indemnización de 20 días por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades, con un preaviso de 15 días que si por cualquier razón no hubiera preaviso, pues se indemniza y ya está. De otro lado, vemos que la calificación por la autoridad judicial de nulidad, procedencia o improcedencia de la decisión extintiva producirá iguales efectos que los indicados para el despido disciplinario que vamos a ver ahora. En cualquier caso, la diferencia con el despido disciplinario es que en el caso de que se declare la procedencia del despido, lo que se hará es que despliega efectos y deberá devolver la indemnización recibida. Si se declara improcedente, el empresario puede optar, aquí quien puede optar es el empresario, entre la readmisión con la percepción de los salarios de tramitación o proceder a la extinción del contrato con la indemnización que se determine por sentencia. Despido disciplinario, bueno, pues cuando se cometa las faltas que se consideran o los incumplimientos contractuales que se consideran a continuación. Faltas repetidas e injustificadas de asistencia, una falta de obediencia en órdenes de carácter laboral o de incluso de seguridad laboral, de riesgos, de prevención de riesgos laborales. Ofensas verbales o físicas puede ser a personas del propio centro de trabajo o a personas que acudan al centro de trabajo para contratar servicios o recibir prestaciones. La disminución continuada y voluntaria del rendimiento, porque puede estar encubriendo una huelga de algún tipo. La embriaguez habitual o la toxicomanía y el acoso por razón de origen racial, étnico, religioso, sexual, el acoso sexual, el acoso por razón de sexo. 55. Forma y efecto del despido disciplinario. En este caso, lo que más destaca es que cuando el trabajador fuera un representante legal, siempre habrá apertura de expediente contradictorio previo. Cuando el trabajador simplemente estuviera afiliado, se dice que se dará audiencia previa a los delegados sindicales o de sección sindical correspondiente de dicho sindicato. Si se declara improcedente el artículo 56 y el trabajador es un representante de los trabajadores, quien tiene la opción de optar entre el despido o la readmisión es el representante y no el empresario. Bien, aquí también la diferencia es de la cuantía de la indemnización, que serán 33 días por año de salario de servicio efectivo con un máximo de 24 mensualidades. Y por último, ya digo, el del procedimiento concursal, artículo 57, que se remitirá a la ley concursal. Y con esto se da por concluido el tema de la modificación, suspensión y extinción de la relación laboral.